Dios y Padre, te damos gracias en esta gloriosa noche. Padre Santo, por la misericordia que has derramado sobre nosotros. Sabemos que esa misericordia ha tenido un costo sumamente alto. Tan alto, Señor, que cuando fue derramada esa misericordia, la tierra, Señor, la tierra retumbó, Señor, con tu ira. Hoy te damos gracias, amado Padre, por tu Hijo, por tu unigénito, por ese Cordero Santo que muriera por nuestros pecados. Hoy queremos alabarte, hoy queremos glorificarte, pues eso es nuestro fin principal en esta existencia, Señor. Padre Santo, te queremos pedir en el nombre de Jesús que hoy nos concedas ver a Cristo. Concédenos ver a Cristo, Señor. No nos concedas salir de este mundo, Señor, sin haber contemplado la faz de Jesucristo. Concédenos que atravesados cada uno de nosotros al arrepentimiento, que seamos llevados a vivir una vida en gratitud, Señor, para tu gloria. De tal forma, amado Señor, que seamos dispuestos a entregar a nuestros hijos para ir a la guerra, Señor. Seamos capaces de negarnos a nosotros mismos, a nuestros placeres. Muestra a Cristo, Padre Santo, a través de tu palabra. Muestra a Cristo, amado Señor, a través de cada Señor, como hemos llegado, tal vez cargados, trabajados, cansados, sino que salgamos de este lugar como aquel publicano, Señor. Inclusive la venida. Oh Santo y bendito Trino Dios, glorifícate. Glorifícate, te necesitamos. Amén. Amados hermanos, Primera de Corintios, capítulo 15, hermanos, para la gloria del Señor. Que no voy a hablar de todo el capítulo en general, pero iremos tomando porciones que es importante que hoy reconozcamos, recordemos y estemos meditando en ellas. Pero sin duda alguna, hermanos, le daré lectura a todo el capítulo para que entendamos el mensaje completamente. Amén. Amén, hermano. Dice de esta forma, Primera de Corintios, capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, asimismo, si retenéis, dice hermanos aquí, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los
No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pero pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. A la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo no es en vano. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Y entonces, hermanos, hoy el tema en particular, hermanos, que quiero hablar es ciertamente la resurrección de los muertos, pero quiero que tengamos algo muy entienda al punto de la resurrección. Sucedía que en la iglesia de Corinto, hermanos, nuestros hermanos allá en Corinto, sin duda alguna eran creyentes, pues creían en Cristo. Pero hermanos, podría estar pasando algo muy importante y muy doloroso en la iglesia de Corinto. Creo en Cristo, pero no creo en todo el Cristo bíblico. Creo en extractos de lo que es Cristo. Creo ciertas cosas respecto de Cristo, pero no creo todo lo que Cristo pueda ser o todo lo que ustedes afirman que Cristo es. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando habla esta exhortación, hermanos, está dirigido en especial hacia ese grupo de creyentes, hermanos, ese grupo de personas que se dicen ser creyentes y que comúnmente comienzan a generar preguntas capciosas, sarcásticas, fueras de tono, preguntando: ¿y cómo será que resucitaremos? ¿Con qué cuerpo? Explícame. Cuando yo resucité estaba delgado. La mayoría de esta escritura de Corintios 15, hermanos, está hablando respecto a cómo el hombre en particular, hermanos, trata siempre, bajo sus pobres y torpes argumentos, de encontrar alguna razón para no descansar en lo que Cristo ha hecho. Que como creyentes estamos llamados a creer en la resurrección de Cristo, a creer de tal forma, hermanos, a que nosotros seamos capaces de transmitir, hermanos, que la resurrección de Cristo es algo real. El mundo, hermanos, comúnmente va a creer en la resurrección de Cristo como una historia, hermanos, muy fabulosa. Pero no la dices que sucedió, pero que pues tú no estuviste ahí para ver la resurrección, o como decía ayer el pastor Charlie en la predicación. ¿Recuerdan? Él se escondió, no estaba muerto, ya después apareció. Y son los argumentos que constantemente, hermanos, escribe este capítulo, esta carta a los Corintios, y les demuestra, hermanos, todas las bases sólidas que tenemos
para creer completamente en la resurrección de Jesús, porque es importante que tú y yo creamos en la resurrección de Jesús, porque es importante que tú y yo creamos y prediquemos acerca de la resurrección de Jesús, y cuáles son las consecuencias de si hoy tú quieres creer en un Cristo maravilloso, pero no en un Cristo resucitado. Porque tienes que saber que sin duda alguna hay consecuencias si tú no crees en la resurrección de Jesús. Como algunos creían, fue un buen maestro, fue un buen profeta, fue esto, fue aquello, pero que haya resucitado no estoy seguro. Si tú no lo crees, estás en un serio problema. Muy grave problema, hermanos. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, comenzará a darnos ciertas enseñanzas, hermanos, sobre la resurrección de los creyentes. Pero antes de que nosotros podamos, hermanos, creer en la resurrección de los creyentes, es decir, cómo vamos a resucitar nosotros, primero tenemos que ir a la base sólida de por qué es que nosotros vamos a resucitar. Fíjense, hay algo bien importante. El cristiano en la actualidad, la iglesia cristiana moderna, está creyendo en el cristianismo de una forma, hermanos, en la que se imaginan el cielo, hermanos, como santo y no va a haber problema. Se imaginan el cielo y el reino de Dios como un placer, hermanos, en los que ellos se van a poder entregar a lo que quieran y no habrá problema. Pero la realidad es que el cielo, el paraíso, el reino de Dios, hermanos, no hay otra cosa sino alabanza, adoración y exaltación de nuestro Dios. Amén. Y entonces a través de este pobre conocimiento de decir, no, es que ser cristiano, imagínate, como dice alguna secta por ahí, no, y estaré con los leones. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que el conocimiento está basado en lo que yo quisiera estar viviendo allá, hermanos, entonces no estás creyendo en un cristiano. Jesús no resucitó, hermanos, dice la Escritura aquí, lo veremos más adelante, baja es vuestra fe. No tiene sentido que tú estés aquí perdiendo el tiempo. Si hoy tú crees, como muchos en el mundo, que Jesús no resucitó, no entendemos la necesidad de ser cristianos. No entendemos la necesidad de por qué necesitar un Salvador. Pero hoy nosotros, hermanos, venimos con la decisión, hermanos, con la necesidad, mejor dicho, como dice el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjate, aquí hay algo bien importante. Y es que comúnmente el cristiano, hermanos, crea al inicio de su vida, de su carrera espiritual, todas las verdades bíblicas. Las cree, las ama, las abraza, se convierte al Señor, se arrepiente de sus pecados. Pero como dicen los versículos finales, no tiene temor de la palabra del Señor, no tiembla ante sus amenazas, no se goza en sus promesas, y entonces deja de perseverar, y entonces el apóstol Pablo dice, no retuviste, habéis creído en vano. Para que nosotros podamos salir al mundo y decir que nuestro Rey vive. Amén. Que nuestro Rey vive, hermanos. Y como decía mi hermano Charlie hace un momento, y Él vendrá, y no tardará. Tenemos que ver, hermanos, que Pablo mostró todas las evidencias necesarias respecto de la resurrección. Y el versículo 1 y 2, hermanos, nos da la primera evidencia, y es la iglesia. La iglesia, nosotros reunidos, es la primera evidencia de que Jesús ha resucitado. Amén. ¿Cómo? ¿Que tú y yo estemos aquí en la evidencia? Sí, hermanos, pues somos el cuerpo de Cristo. Somos hombres y mujeres arrepentidos que hemos creído en la predicación del Evangelio. ¿Cuál es la predicación del Evangelio? Lo que Jesús vino a hacer para la gloria del Padre, pero también para el bien de su pueblo. ¿Y qué abarca esto, hermanos? Como dice la Escritura de Corintios, abarca que Él vino, que sin duda Él murió, pero sin duda que Él también resucitó. La resurrección es el sello de la victoria, hermanos, sobre de la muerte. Amén. La iglesia, hermanos, es en sí misma la primera evidencia de la resurrección de Jesús. Hombres, hermanos, desde la antigüedad esperaban, anhelaban ver el día del Mesías, pero no lo vieron. Inquirían en qué tiempo. Pero hoy nosotros, hermanos, nos gozamos en saber que no estamos reunidos como una pérdida de tiempo, que no estamos reunidos como buscando nuestro propósito de vida.
Cuando hemos estudiado el catecismo, en la pregunta número 1 se nos pregunta ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Y sin duda alguna, cuando nosotros entendemos la finalidad principal del hombre, nosotros nos damos cuenta cuán necesario es Jesús como nuestro Salvador. Disfrutar de Él para siempre. Esa es la finalidad del hombre, hermanos. No tiene nada que... La vida del hombre debería de estar centrada en la gloria de Dios y solamente en eso. No, pero es que entonces no hay nada, no hay otra cosa que hacer. No puedo salir, no puedo parrandear, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Sin duda lo puedes hacer, nadie te está deteniendo. Pero si hoy no quieres glorificar a Dios, si hoy no quieres disfrutar de Él para siempre, ¿cómo piensas hacerlo toda una eternidad? La primera evidencia de la resurrección del Señor es la iglesia, hermanos. El apóstol Pablo dice aquí: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también hemos recibido, en el cual perseveramos. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo habla, hermanos, si no creísteis en vano? Hay algo bien importante, hermanos, y es ese terror teológico, hermanos, de en qué tipo de Cristo tú crees. Porque hoy podemos decir, no, yo creo en Cristo, pero declarado el evangelio de Jesucristo completo, plenamente, que ellos habían creído en Él, que ellos lo habían recibido, que ellos se habían arrepentido. Pero pasa algo importante, hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice esto, lo que está manifestando es que muy posiblemente había algunos en la iglesia que tenían una fe muy superficial. ¿Cómo es este tipo de fe superficial? Santiago 2:19 lo describe. ¿Sabes cómo es este tipo de fe superficial? Fíjense cómo lo describe Santiago 2:9 para que no te des cuenta, que no pienses que nosotros estamos tratando de mostrarles algo terrorífico. No, hay quien cree, fíjense, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen, pero ellos tiemblan. Y es que el apóstol Pablo, hermanos, les menciona aquí constantemente que quien ha creído en Cristo, hermanos, quien ha entendido el evangelio por gracia, quien ha recibido, quien ha perseverado, quien asimismo retiene las sanas palabras escuchadas, hermanos, sin lugar a dudas, ese que ha creído, hermanos, tiene temor a Dios, tiene temor a su palabra, tiembla ante las amenazas. Pero aquí parece ser que la postura que está hablando el apóstol Pablo es que algunos habían creído en un Cristo a su forma. No amaban a Dios, no temblaban ante su palabra, no creían en la justicia total de Cristo. Algo tenemos que hacer, algo tiene que hacer el hombre para poder ser partícipe. Los verdaderos creyentes, hermanos, siempre retienen el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fuese cientos de años de diferencia para que las cosas salieran perfectamente como estaban escritas. Si tú y yo no nos podemos poner de acuerdo para que el día de mañana nos salgan como las planeamos. ¿Cómo te imaginas que hombres, hermanos, podrían ponerse de acuerdo para que 800 años, para que 2000 años después, las cosas resultaran como tenían que salir a la perfección? La Escritura, hermanos, es la segunda evidencia de que en verdad Jesús resucitó, porque da testimonio. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos describe, hermanos, según el mismo apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que vieron cada evidencia es que las Escrituras describen la resurrección de Jesús. Bueno, la describen, pero hubo alguien que lo vio, por supuesto. Juan y Pedro estaban juntos viendo la resurrección del Señor. Después los 12 vieron la resurrección del Señor. Después 500 vieron la resurrección del Señor. Después apareció a Jacobo, a su hermano. Después apareció a todos los apóstoles y hasta el último como a un abortivo. Dice, se me hace como una historia muy trillada. No has ido a leer la Biblia. No has ido a estudiar la Escritura.
Pues cuando tú te das cuenta, hermanos, de cómo es que se describen los apóstoles, los pasajes que ellos toman para explicar la resurrección del Señor, hermanos, es perfecta la descripción. No hay una sola cosa en la que se haya errado. Todo, hermanos, era perfecto. Isaías 53 es tomado en casi todo su capítulo en plenitud para describir en el Nuevo Testamento al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Conforme a las Escrituras. Los hermanos, nuestro Señor, Pedro, Pablo, citan tantos pasajes, hermanos, acerca de su resurrección, tomando en cuenta el Antiguo Testamento. Hermanos, esto es glorioso. La Escritura misma da testimonio. Hermanos, la tercera enseñanza, la tercera evidencia son los testigos oculares, todos los apóstoles, como se los acabo de citar. La cuarta evidencia, apóstol Pablo. ¿Un hombre es la evidencia? No. Él no, sino que siendo él perseguidor de la iglesia, siendo, hermanos, derribado por el Señor, el Señor se revela a Pablo y le muestra, amados hermanos, que Él es el Señor. Amén, gloria a Dios. La quinta evidencia, hermanos, 10 hacia adelante. Pero por la gracia de Dios conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Creían en Cristo, pero algunos no creían en la resurrección de los muertos. Es decir, no puede ser que nosotros resucitaremos. Y esto habla respecto de algunos hermanos que venían de ser paganos y creían en la dualidad, o como algunos judíos saduceos, hermanos, que en esta dualidad, hermanos, que nosotros volviéramos a resucitar era irracional y repugnante, pues este cuerpo estaba lleno de pecado. Pero lo que no sabían estos hombres es que, como hoy nos lo demuestra el apóstol Pablo, lo que se siembra no es lo que se cosecha, hermanos. Pero estaban surgiendo estos problemas. Dicen algunos entre vosotros, es lo que dicemos con Dios. No vamos a decir el apóstol Pablo, pero si se predica de Cristo, si es una evidencia clara la resurrección de Cristo, ¿cuál es el propósito? No hay resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es el peligro? Pero ya no va a pasar nada más. Es importante, hermanos, que tengamos imaginarnos lo que va a suceder, hermanos, nos va a llevar a muchos errores, hermanos. Y a través de estos errores vamos a ser llevados, hermanos, desafortunadamente, a no tener un concepto bíblico del cristianismo. A pensar, hermanos, como yo les decía al inicio, a pensar que el cielo es para que tú y yo pachanguemos ya sin problemas, a que tú y yo hagamos y deshagamos y ya no va a haber una consecuencia. No es eso, hermanos. Dice el apóstol Pablo en esta escritura, los cristianos en Corinto creían en la resurrección de Cristo, pero no creían en la suya. No creían que ellos iban a resucitar. Algunos decían, no, es que no puede ser posible. Si estamos tratando de abandonar este cuerpo de pecado, ¿cómo es que tú hablas de una resurrección de entre los muertos? Tenemos, amados hermanos, que creer en toda la enseñanza bíblica. Y sí va a haber una resurrección nuestra de entre los muertos. No como tú la imaginas, no como yo la imagino. Pues dice el apóstol Pablo, solamente sabemos que hay diferencia entre cuerpos celestiales. Pero el apóstol Pablo, hermanos, en esta escritura, hermanos, nos presenta que hay 6 consecuencias desastrosas para toda aquella persona, hermanos, que no crea que la resurrección es una realidad. Es decir, si tú dices, es que tú me hablas de algo que no estás seguro que vaya a suceder. No, yo estoy seguro que va a suceder. Yo estoy completamente seguro de que eso va a suceder, porque la Escritura me da testimonio de que eso va a suceder. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esto es importante, hermanos. Si no hay resurrección de los muertos,
la base principal del cristianismo, Cristo mismo. La primera consecuencia, hermanos, de esto, dice el versículo 14, la resurrección entre los muertos, es que su predicación, hermanos, no tiene ninguna importancia que tú vayas en la vida predicando de Cristo. Si al fin los muertos no resucitan, es vano que tú prediques, no tiene ningún sentido que estés hablando del Señor. ¿Es absurda tu predicación de Cristo? Pues Cristo ha quedado muerto en la tumba. Cristo sigue en la tumba. La consecuencia, hermano, es absurda, dice el apóstol Pablo. Si no hay resurrección de los muertos, mi predicación es absurda. ¿Quieres creer en la resurrección de Cristo de entre los muertos? Si tú no crees que habrá resurrección de entre los muertos, sin duda alguna es problema que mi predicación sea vana, pero sin duda alguna es problema tuyo, pues tu fe es vana. Sí, así es. Vana es también vuestra fe, hermanos. Y si eso no te... Ustedes están diciendo que somos testigos falsos. Ustedes están diciendo que lo que hemos hablado por tanto tiempo es una mentira. Porque si algo hemos testificado desde el inicio, si algo ha creído la iglesia primitiva, hermanos, si algo ha creído la iglesia verdadera del Señor, es que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Amén. Pero estos hermanos decían, te creo que Él resucitó a ellos, pero a nosotros no creo, no tiene importancia. Sí tiene importancia. Pues el Señor dijo que Él nos resucitaría para llevarnos juntamente con Él. Amén. Pero si hoy tú decidieras aún no creerlo, estás diciendo que todos estos hombres llenos de temor al Señor son falsos, son mentirosos. Y eso es una acusación grave, hermano. Y el apóstol Pablo aquí dice algo importante. Si en verdad los muertos no resucitan, él no está aprobando que los muertos no resuciten. Él está... Es algo sarcástico el apóstol Pablo en este sentido, pero es en un tono de molestia, hermanos. Aquí hay algo importante, hermanos. La cuarta consecuencia importante, desastrosa para los que no crean, hermanos, que la resurrección es una realidad. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y fíjense la consecuencia de si nosotros decimos que no habrá resurrección. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y es muy común que la gente diga, bueno, pues si no creo, no quiero creer, pues no importa. ¿Qué pasa? Que hoy tú con tu cristianismo decidas creer en cierta parte de lo que es Cristo, pero que muestres evidencia contraria a lo que tú estás creyendo. ¿Cómo es esto? Nosotros decimos, Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo, hermanos, era hombre, pero era 100% Dios, en él habitaba la plenitud de la deidad, y nosotros decimos, ese es cristiano. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Que aquí el apóstol Pablo en los versículos iniciales dice, quien proclama esto, quien cree esto, muestra evidencia clara de temer a Dios, de temblar ante sus amenazas y de gozarse en sus promesas. Pero quien no hace esto, hermanos, está proclamando que su fe es vana. Pero hay algo importante, cuando tu fe es vana, hay algo que es, hermanos, en verdad es una catástrofe para aquel que su fe es vana. Es algo terrible que tu fe sea vana. Porque si tu fe es vana, hermanos, fíjate lo que dice. Aún estáis en vuestros pecados. Pero la gente, hermanos, dice, bueno, eso no importa tanto, todos pecamos. Pero Cristo pagó. No está hablando de eso. Está hablando de que como no has tenido el concepto completo de Cristo, el concepto bíblico de Cristo, de su resurrección, de la importancia de la resurrección de Cristo, si tú no has entendido completamente que ciertamente Jesús resucitó y que tú y yo resucitaremos con Él, hermanos, Amén. tus pecados no han sido perdonados. Estás en tu pecado. Y es algo espantoso.
Pues decía nuestro hermano Ercis Flor, puede ser muy probable que tú mueras y aparezcas en el infierno y crujas tus dientes contra el Señor y le digas, Señor, ¿por qué estoy aquí? Si yo creí en ti. Pero no creías en el Cristo bíblico. Creías a tu parecer en algo que parecía ser el Cristo bíblico. Es muy común, hermanos, que cuando hablamos de fe, traemos siempre a la memoria a esos grandes hombres de fe de la antigüedad. A los apóstoles y decimos, bueno, es que ellos sí, bien entregados y fueron perseguidos. Leemos el libro de los mártires de Fox y nos espantamos, amados hermanos, de las consecuencias, de los sucesos, de lo que estaban viviendo. Decimos, no, es que ellos sí eran cristianos. Pero déjame decirte, cuando tú desechas todo el conocimiento bíblico respecto de Cristo, hay algo que sucede. Fíjate, hermanos. Seguimos en esto entonces. Si son tus pecados, ahí siguen. Si tu fe es vana, tus pecados ahí siguen. Pero fíjate entonces, hasta qué alcance llega en el que tú no creas en la resurrección. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Tú estás desechando todo, hermanos. Estás desechando toda la historia. La muerte de tantos hermanos mártires. Entonces ellos, hermanos, nuestra necedad está, hermanos, llevando a tantos fieles del Señor a decir que murieron en vano. Tenemos que saber, hermanos, que hay una consecuencia si nosotros, hermanos, no creemos. Y podremos decir, aquellos pues ya están muertos, pues si no pasa nada, pues ellos verán qué pasa. Pero hoy en día, hermanos, si tú no crees verdaderamente en la resurrección de Cristo, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿En quién tiene puesta la fe un cristiano, hermanos? ¿Y en qué más? Cristo basta. ¿Por qué no en nuestra fe? Porque si tú tienes fe en tu fe, tarde o temprano tu fe será con vana palabrería, sino fui a hablar de ustedes y de Cristo a Cristo y solo Él crucificado. Cristo basta. Cristo es suficiente. Cristo es lo que necesita todo hombre y solo Cristo. Nosotros, hermanos, a diferencia de muchos otros, tenemos nuestra esperanza puesta solo en Cristo, nada más en Cristo y siempre en Cristo. Pero si tú hoy desechas todo lo que es Cristo, si hoy tú desechas la resurrección de Cristo, si hoy tú desechas su promesa de Él, que Él nos dijo que resucitaríamos con Él y iríamos a la gloria, si hoy tú desechas eso porque tu mente no alcanza a aceptar cómo será la resurrección, tienes que entender que entonces todos nosotros somos los más dignos de pena, vergüenza y conmiseración, pues entonces no tenemos nada. No, pero es que también creo en otras cosas, pero no crees en lo esencial de Cristo. Entonces no crees en nada. Tenemos que saber, hermanos, que somos los más dignos de lástima ante los ojos de los hombres. Miren estos pobres, creen en su Cristo, creen que los va a resucitar después.
no saben qué va a pasar, sí sabemos. Sí, amén. Habrá un día de juicio Amén. y Él resucitará ciertamente a los aprobados y réprobos al mismo tiempo, pero unos irán a vida eterna y gloria y otros a un sufrimiento eterno y pena. Pero de que la habrá, hermanos. ¿Somos los más dignos de vergüenza y lástima? Para algunos sí, pero para nosotros Cristo, hermanos, es poder de Dios Sí. para salvación. Tenemos que saber, hermanos, que dice el apóstol Pablo en esta escritura. Vayamos más adelante. Versículo 29. Aquí hay algo importante que resaltar. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los nombres por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y es que muchas veces esta escritura es interpretada, hermanos, que algunos se bautizaban por sus familiares muertos. Y pensaban que eso los salvaba, pero nosotros sabemos que el bautismo no salva a nadie. Pero también, hermanos, entendiendo todo el pasaje, hermanos, todo lo que se está viviendo y explicando el apóstol Pablo, está hablando en este pasaje, en este versículo en específico, que cuántos de nosotros no hemos sido influenciados por la muerte de tantos santos. Cuántos hermanos misioneros han sido entregados y iban pasando algunos hombres y al ver su fidelidad, hermanos, por el Señor, fueron llevados al arrepentimiento. En los mártires de Fox hay un ejemplo bien hermoso, y es que cuenta la historia, ahorita olvidé los nombres, de dos jóvenes, una muchacha y un joven que estaban siendo torturados para negar al Señor. Y el joven lo golpeaban y lo torturaban, le decían que negara al Señor para que lo dejaran en paz. Y entonces este joven, al sentirse tan afligido por los golpes, por las barbarias que le estaban haciendo, negó al Señor. En cuanto este joven negó al Señor, esta jovencilla le gritó: eres el más miserable. Pues por un momento de tranquilidad en esta tierra, has ganado una eternidad de sufrimiento. Y así es, hermanos, cuando muchos, dice aquí la escritura en este versículo 29, que ahora había sido martirizado, permaneció fiel a su Dios, y estos hermanos se entregaban al mismo Dios que aquellos mártires. ¿Por qué pues se bautizan muchos hermanos al ver que el migramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo. Y qué bueno, hermanos, en verdad, las bases bíblicas sólidas de esto dan, hermanos, para que el cristiano pueda seguir adelante. Pero, hermanos, tienes que saber, hermanos, dan muestras visibles de creer en la resurrección. Amén. Y cuando dice el apóstol Pablo, somos dignos de conmiseración, y posteriormente dice, y si no resucitan, pues mejor comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hay esperanza, mejor dedícate a comer y beber, que mañana vas a morir. Pero el pasaje no es para que tú agarres y te salgas y digas, pues sí, ciertamente no hay esperanza. No, el pasaje es tomado de un capítulo de la Escritura, donde el pueblo de Israel, hermanos, prefiere regresarse a hacer eso, porque no se dan cuenta de la esperanza que hay delante de ellos. Y el pueblo de Israel siempre decía, pero es que ya teníamos esto y teníamos aquello, y éramos así, y nos iba bien. Mentirosos, necios, no tenían nada. Eran esclavos en tierra ajena. Y así éramos tú y yo en el pecado. Venimos al cristianismo y decimos, pero es que yo antes tenía vida eterna en Cristo. ¿Qué más requieres? ¿Qué más ocupas? ¿Qué más buscas? Pues así. Vamos adelante. Tenemos que saber, hermanos, que si hay algo
va a suceder, hermanos, es que cuando nosotros creemos en esto, hermanos, ¿por qué es importante la resurrección, hermanos? Porque es que nosotros predicamos tanto la resurrección, que la resurrección, hermanos, trae consigo mismo aliento para el creyente. Produce algo en el creyente. Vayamos a la escritura, hermanos. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y perdón, el 32, 33, hermanos. Bueno, el 33 le daré lectura. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que en este sencillo pasaje muestra algo que el cristiano comúnmente, hermanos, por su libertad, ha dejado de buscar. Y es estar asociado, es estar en comunión con creyentes fieles al Señor. Aunque, hermanos, algunos apelen a que tienen la libertad y que cómo van a predicarle a otros y nada más están con los creyentes. El apóstol dice y les advierte, todas esas malas conversaciones corromperán las buenas costumbres. En el idioma original dice, esas malas amistades corrompen el buen cristianismo. Tenemos que pensar, amados hermanos, lo importante que es verdades bíblicas en la comunión con la iglesia, en el perseverar, hermanos, con los santos. Las reuniones habituales que tenemos, hermanos, no es un hecho, como yo les decía al inicio, hermanos, en el que tú y yo digamos, bueno, es que ya es algo muy rutinario. Pues hablar de lo mismo siempre no es lo mismo Cristo. Que tenemos que ser formados en el concepto pleno y completo de Cristo, hermanos. Vayamos a los míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, hermanos, no es en vano. Amén. Amén. Fíjate lo importante de eso. Abandonemos verdades bíblicas tan importantes. Porque es común, hermanos, que nosotros abandonemos el compromiso eclesiástico que es tan importante. ¿Sabes por qué es común? Porque tú piensas que tu trabajo es en vano. Entonces decimos, bueno, que lo haga el pastor, yo no tengo que hacer eso es trabajo de él. Que lo hagan que comparte, que lo hagan que cante, que lo hagan no es. Y cuando hablábamos respecto de estos temas, hermanos, era el motivo por el cual dice el apóstol Pablo, yo batallé como contra fieras en Éfeso. Que yo predique de la resurrección me ha acarreado muerte. ¿Pero por qué lo hago? Porque sé que hay una esperanza de resurrección en Cristo. Primero promueve, amados hermanos, la resurrección. La doctrina de Cristo motiva al creyente a seguir adelante, pues hay una esperanza que no es vana. Amén. Hay algo, amados hermanos, que tiene que mover al creyente a que cuando salir y pelear aún, hermanos, contra bestias. Como dice el apóstol Pablo en el verso 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén, amén. ¿Por qué no vas a querer avanzar? ¿Por qué no quieres santificarte si Cristo no ha hecho todo? Tienes la victoria en Cristo. Pero nuevamente volvemos, hermanos. ¿Qué te imaginas por victoria en Cristo? ¿A qué va tu mente cuando dice la gente victoria en Cristo? Y la gente vuelve al mundo. Esto, abundancia, salud, bienestar, carros, casas, dice el apóstol, dice el Evangelio según Lucas y Mateo, el día del Señor vendrá como se daban en casamiento, estaban en fiestas, hacían esto, hacían aquello, y la advertencia estaba: Cristo vendrá, el juicio vendrá, vendrá como en los días de Sodoma y de Gomorra, en los días de Lot. Estaba la advertencia. Y dice, ¿qué es lo que nos enseña, hermanos, la palabra de Dios? Dice la pregunta, ¿qué es lo que nos enseña? Lo que debemos conocer respecto de Dios y nuestras obligaciones para con Él. Guía de vida. No, pues la Biblia te enseña esto, la guía de vida. Hermanos, la Biblia no es un manual para que tú vivas. Si no, entonces, ¿por qué no vives de esa forma? Y el amor por cada uno de nosotros. Tienes que ir a la Escritura. Hermanos, como de lugar, tienes que ir a la Escritura para que sepas quién es Dios verdaderamente y para que no creas de Dios lo que tú quieras creer y para que te des cuenta de tus obligaciones para con Dios. No hay otra forma. ¿Sabes por qué todos estos hermanos, les repito, podrían dar su vida de las peores formas por Cristo? Porque tenían la esperanza de la resurrección. Pero no tal vez una esperanza como la tuya o la mía, porque podemos nosotros tener otro concepto de la resurrección. La resurrección es en base a la victoria en Cristo, hermanos. Cristo Amén. venciendo a la muerte. Gloria a Dios. Sí. Cristo venciendo al pecado. Vamos. ¿Crees en Cristo? La pregunta es esto. ¿Crees verdaderamente? Como Felipe le dijo al etíope, ¿crees de todo corazón? ¿Qué dijo el etíope? Sí, yo creo. No hay nada que te impida. Eres salvo. Pero si hoy tú dudas en algo, hermano, ve al Evangelio. Párate otra vez en el camino antiguo y indaga, busca. Yo recuerdo siempre, hermanos, cuando estoy afanoso en el mundo, me recuerdo esto: no es del que quiere ni del que come. Hermano, y estás aquí. Y Dios ha tenido misericordia. Y la gente dice, bendito sea el Señor. Dios tiene misericordia de mí. Sí, hermano, esto es glorioso. Dios tiene. Si has creído en Cristo, dice la Escritura, hermanos, compórtense como es digno del Evangelio. Amén. Sí. Oremos, hermanos. Gloria a Dios. Bendito Dios. Te doy gracias, Señor, en esta noche. Oh, Señor. Bendito Rey, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Perdónanos, Señor, porque tomamos con tanta ligereza, Señor, tu palabra, cuando en ella se nos testifica de lo glorioso que tú eres. Por más que el mundo quiera mostrarnos que no tenemos esperanza, que somos los más miserables, hoy sabemos que no es así, pues tú has resucitado.
Hoy tenemos al mejor profeta, sacerdote y rey para siempre. Hoy tenemos al Cordero Santo sentado. Señor, no permitas que nos sintamos cómodos en nuestro camino, Señor. Que nos sintamos cómodos en nuestro pecado y en nuestro pensamiento, Señor. Sino que vayamos a la verdad bíblica, sabiendo que si algo sucedió es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo pues podremos vivir más en nuestros pecados? Cuando la victoria